Algunas alternativas como las manualidades, las mascotas y la jardinería, pues pueden servirnos para mejorar nuestra salud mental, higiene mental, misma que en este tiempo de estricto confinamiento se ha visto notablemente dañada, lacerada, afectada en algún modo. Sobre este particular dialogamos hoy en nuestra revista Meridiana en la sección de psicología. Para ello siempre nos acompaña de forma muy cordial el máster en ciencias, psicólogo, pero sobre todo buen amigo de Televisión Avileña, Danis Rodríguez Ceballos. La bienvenida para él y las muy buenas tardes al espacio una vez más, cariño. Un placer, por supuesto, estar compartiendo el equilibrio del lunes, comenzando además el mes de noviembre, que tiene particularidades. Es un mes donde hay un cambio de clima, donde además comenzamos a sentir ciertas nostalgias más, porque bueno, llega la noche más rápido. Y eso también tiene que ver con ese mundo espiritual, que es parte de las temáticas que estamos analizando. Bueno, estaremos hasta diciembre. Qué bien. Dani, entonces ya adelantaba hacia la introducción al tema de hoy. Vamos a partir de allí. ¿Qué entendemos por higiene mental y sobre todo qué hábitos personales la constituyen pero además la refuerzan? Hay que explicar que el concepto de higiene mental es un concepto relativamente joven, porque hasta aquí hablamos de salud mental, hablamos de mecanismos protectores o no de la salud mental. Sin embargo, todos esos mecanismos no son estilos de vida. Cuando nosotros hablamos de actividades que hacemos a lo largo del tiempo y que traen un efecto favorable en nuestra calidad del mundo emocional, del mundo psíquico, de las relaciones interpersonales, entonces estamos hablando de higiene mental. En esencia, las actividades que yo hago que potencian mi capacidad para enfrentarme a los fenómenos de la vida. ¿Y por qué hago esta explicación? Porque a veces confundimos que simplemente tener higiene mental o tener salud mental es no llorar por nada, es no sufrir por nada, es no preocuparnos por nada, y eso es imposible. Realmente la higiene mental es la capacidad que me permite que cuando algo se ponga difícil, una situación compleja, yo poder aplicar mecanismos que garanticen mi estabilidad y un nivel de funcionamiento que posibilita entonces éxito, bienestar e incluso lograr el objetivo dado. Es normal ante una circunstancia uno sentirse triste, una circunstancia difícil, o sentir la ansiedad o sentir la preocupación. Ahora, cuando no es normal, es cuando esta patologiza, o sea, se convierte en un estado que me impide a mí a readaptarme, a aprender. Y por ahí va la higiene mental. ¿Cuáles serían esos hábitos? Bueno, organización en los procesos de vida, eso es lo primero. Organización en los procesos mentales. Y cuando estamos hablando de procesos mentales, no estoy hablando específicamente de los procesos del conocimiento, sino que estoy hablando de priorizar el mundo espiritual, priorizar incluso también los elementos de autosatisfacción, los elementos de disfrute y placer y de actividades que me hagan sentir bien. Y los otros hábitos estarían en función de una relación correcta con los demás. Es un tema que tiene muchísimo que ver con lo que hablábamos la semana pasada, porque hay personas que pueden dañar nuestra higiene mental y hay personas que también pueden potenciar nuestra higiene mental. Entonces, saber escoger las relaciones interpersonales va a ser otro de esos hábitos. O sea, que por esos 3 líneas básicas van los hábitos para esa higiene mental. Dani, y en este sentido, ¿qué peligros entonces trae consigo una mente desocupada, por tanto carente de higiene mental? Muy bien. Una mente desocupada es uno de los primeros indicios de ser tierra del diablo, como dice un dicho popular. ¿De qué se trata una mente desocupada? Bueno, una persona que simplemente carece de aspiraciones, necesidades, motivos, que además a la hora de construir su sistema de relaciones se centra en los demás y no en la misma persona, y que además tiene el tiempo suficiente como para no vivir su vida, o sea, para vivir la vida de los demás. A partir de ahí que viene estados de vacío, depresión profunda, caen algunos vicios de la sociedad, como es por ejemplo el vivir pendiente de la vida ajena, el llamado chisme, como habitualmente lo hacemos. Son personas además que es muy fácil sacarlos de su nivel de funcionamiento a partir de los estímulos del malestar. O sea, estoy hablando de personas que cuando les llega un impacto, como no tienen esos recursos personológicos, como su mente no potencia, como su mente no está ocupada, entonces se desajustan muy fácil. Son personas además que quedan en el terreno de que lo manipulen, es decir, de que llegue cualquiera y le dice algo, porque a partir de no tener ese proceso de crecimiento, esa mente no estar, digamos que funcionando, que armónica, es vulnerable y cualquiera entonces le hace una trampa que lo puede llevar a caer en todas esas cuestiones. Y yo creo que lo peor de una mente, en este caso vacía, está
en la dependencia que creamos de otras personas. Cuando una persona no es capaz de ser dueño de su mundo, o sea, cuando no es capaz de crear, construir, transformar, amarse, y esa es la base, amarse, entonces crea dependencia de un hijo, una pareja, un padre, un familiar. Y las dependencias afectivas son uno de los elementos que más dañan la higiene mental y por tanto la salud mental. Son personas entonces que ante los cambios de la vida no reaccionan porque simplemente no tienen las herramientas y porque si me faltara alguien. Hay una frase que yo aclaro siempre cuando hablo de este tema, que es: yo moriría por mis hijos y tú vivirías por tus hijos. Y eso también tiene que ver con esos apegos, o sea, serías capaz de seguir impulsando. Y por ahí también va el tener la mente ocupada. Tener la mente ocupada es ser consciente de lo que me gusta y hacia dónde voy. Y bien, Dani, entre las actividades que potencian la higiene mental, la salud mental, siempre se dice que están presentes las mascotas. ¿Qué papel juegan estas entonces en nuestras vidas? ¿Pudieran constituir, por así decirle, y me dice si está bien o mal, un apoyo emocional? Sin duda alguna, las mascotas, como todo ser vivo, son elementos que generan en nosotros el desarrollo de los principales sentimientos, que son, digamos, los sentimientos de la humanidad. Estoy hablando de la protección, estoy hablando del cuidado, del acompañamiento y del apoyo. O sea, que siento que está ahí conmigo. Incluso hay personas que practican la comunicación con sus mascotas, o sea, le hablan, lo acarician y además reciben un efecto que también es la expresión de afecto de esa mascota a cada una de las personas. Desde los primeros años de vida, entregarle, o sea, cederle a un niño o una niña una mascota permite y posibilita que vaya desarrollando la responsabilidad en su proceso de atención. Lo que hay que tener en cuenta, claro, que el niño no va a poder hacer esa atención todas las veces y de la mejor forma, sino que hay que acompañar. Al mismo tiempo va creando una especie de vínculo, digamos que de cierta manera es un vínculo afectivo profundo, donde yo potencio, donde yo además establezco un nivel de conexión. Ahora, con esto es importante aclarar un grupo de cuestiones porque todo en psicología tiene una lectura hacia lo positivo y una lectura que también es la de lo que hay que cuidarse. No debemos confundir nunca la función afectiva de una mascota ni establecer o dispersar de ella la función afectiva de una persona. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces veo publicaciones en internet donde las personas dicen: cada vez que conozco a las personas o mientras más conozco a las personas, mamo a mi mascota. Cuidado con eso. Porque realmente las mascotas siguen siendo animales de compañía. La humanización de una mascota no le hace bien a la mascota. ¿Y por qué yo digo esto? Nosotros tenemos mascotas hoy que las visten, que le pintan las uñas, Celebramos cumpleaños, que se le celebran cumpleaños y en eso va un grupo de alimentos que no son los que llevan las mascotas. Entonces, cuidado. Pasar al mundo humano, al mundo animal, trae como consecuencia que el animal, primero, pierda un grupo de valores, de cualidad. Y segundo, nos lleva a nosotros a entrar en una especie de mundo ermitaño de las relaciones humanas. Porque los perros, los gatos o cualquier otra mascota tienen una particularidad. No son capaces de decirnos qué estoy sintiendo o cómo tú estás actuando. O sea, que los seres humanos que tanto rechazamos son nuestro verdadero regulador. Nos dicen: estás equivocado, esto no está bien, me hiciste daño. Y entonces por eso es que a veces es tan difícil coincidir con otras personas. Mientras que las mascotas no tienen esa capacidad. Ahora, lo que se está demostrado es que perciben los estados emocionales de sus dueños. Reducen los niveles de ansiedad a partir de ese proceso de jugar, de interactuar, de intercambiar y potencian un nivel de bienestar. Basado en eso, en el sentirme cómodo. Incluso hoy se habla de tipos de familia donde es las personas y sus mascotas también. Incluso en algunos lugares se utiliza así. Y por suerte también hay una ley que viene hoy en función de la protección de los animales en Cuba. Claro, creo que faltan elementos en esa ley importantes que tratar. Pero se trata también de, bueno, de un paso de avance, de un paso hacia el éxito, de un paso hacia el equilibrio del hombre y la mujer con la naturaleza, que es la verdadera esencia de esta relación. Y por supuesto que las mascotas, su atención, su cuidado, potencian bienestar. O sea, teniendo en cuenta lo negativo, cuidado, ojo, pero sin dudas funcionan para nuestra higiene mental, Dani. Las plantas, Dani, estadísticas han demostrado que ellas pues juegan un papel también significativo en nuestra higiene mental. Estudios recientes incluso leía que han arrojado esta sentencia. Tú coméntanos al respecto.
La planta con respecto al animal tiene un elemento nuevo, y es que el animal sí da señales, por ejemplo, de sed, de hambre, incluso respuestas a estímulos que son de satisfacción o no con una actividad, o sea, el miedo, el placer de estar acompañado. Sin embargo, las plantas regalan un elemento que se llama vida, oxígeno en un primer lugar, y segundo, cuando florecen o incluso cuando alcanzan un nivel de maduración en sus frutos, que todo eso también trae cierto nivel de bienestar, el éxito de una actividad realizada. Coger una semilla y transformarla en un ser vivo que además florece, que vuelve a dar frutos, es un acto donde uno se siente realizado y al mismo tiempo garantiza un nivel de autodominio y de conocimiento de que yo tengo potencialidades, de que yo puedo cumplir con la vida. Las plantas, además de que alegran el lugar, está demostrado que el color verde tiene efectos sedantes, que algunas flores y sus olores reducen los niveles de preocupación y de miedo en las personas, oxigenan el ambiente y tienen efectos favorables. Pero también hay cuestiones de contradicción. Por ejemplo, hay personas que dicen que los que somos asmáticos no debemos tener plantas en el cuarto porque durante la noche el uso CO2, oxígeno, no es el mejor. Hay otros que dicen que sí, que ciertas plantas como la lengua de vaca principalmente se debe tener. Y eso tiene que ver también con la cultura que está asociada a la persona. Lo que sí está demostrado que tener algo que cuidar, ya sea una planta, desarrolla en nosotros los sentimientos de protección, de amor, también de laboriosidad y de cuidado. Y eso es uno de los elementos ventajosos que tiene. Y la responsabilidad que tiene también en el plano del mundo psíquico. Se trata de poder desprenderse de uno mismo para cuidar a algo que no sabe cuidarse por sí solo, o a alguien, que en este caso tendría un animal, sería también, y digo alguien porque le ponemos nombre en ocasiones, ¿verdad?, que no sabe cuidarse por sí solo y que necesita de nuestra ayuda. Ahora, ese proceso de ayuda tiene que ser consciente y tiene que ser también desde lo profundo, no una obligación, porque entonces no estaría funcionando. Claro, Dani, y también me gustaría hablar sobre el desmonte de prejuicios, porque siempre decimos a la niña en casa, bueno, que el cuidado de las plantas, y al niño le buscamos una mascota. Principalmente un perro. Exactamente. Entonces aquí estos roles, vamos también a abordar sobre ello un poco. Desafortunadamente sigue siendo otra de las aristas hacia donde llega la construcción machista y sexista de una sociedad que esperamos que cambie en algún momento. Porque no hay ni para hombres ni para mujeres actividades específicas. Excelentes jardineros salen de niños. Conozco niños que en este proceso de confinamiento hicieron huertos que hoy están produciendo incluso ajo, ajíes, cebollas, cebollinos, y que funcionan muy bien. Y niñas que también lo hicieron. Y conozco niñas que han comenzado a criar sus mascotas. Yo siempre que tengo la oportunidad de conversar con un padre, cuando hay un nivel de hiperactividad, recomiendo, búsquele una mascota al niño o a la niña. Y rápidamente la primera mascota que piensa el padre es pececitos. Ojo, hay mascotas que simplemente están, pero hay otras que son las que potencian la actividad. Tener un perro o una perra, tener además gatos, tener peces, tener una jicotea, sembrar plantas, no está asociado ni a lo masculino ni a lo femenino. Está asociado a la sensibilidad humana, y eso es lo más importante. Eduquemos en función de eso también desde la familia. ¿Constituyen las manualidades también una forma de fomentar nuestra higiene mental? Sin duda alguna tiene efectos favorables. Incluso hay procedimientos terapéuticos que incluyen el uso de algunas manualidades. Estoy pensando en la papiroflexia, que es uno de los primeros que se utilizaba, o sea, el arte del origami o de doblar papeles. Tiene efectos de relajación, efectos para la concentración y la atención. Sin embargo, no está recomendado en algunas psicopatías. O sea, algunas manifestaciones psicópatas no deben trabajar con estas cuestiones porque dejarían la mente como caldero, además, para un grupo de cuestiones bien complejas. Las habilidades manuales, además de que garantizan que el cuerpo se ponga en actividad, garantizan además una corrección de la columna, agudeza visual, desarrollo de alto nivel de habilidades, digamos, digitales, o sea, habilidades muy, muy profundas. Trae también un nivel de repercusión a la hora de ver el resultado final, como cuando se cría una planta o como cuando se tiene una mascota. Ese resultado final que tiene que ver con esto lo hice yo, esto lo logré, o sea, los resultados del saber hacer. Ahora, hay que entender también que no todo el mundo tiene las mismas habilidades, ni que todas las habilidades manuales son igual. Por ejemplo, está demostrado que el punto, o sea, lo que habitualmente conocemos como bordar en forma de punto, tiene efectos para relajar, pero puede influir en aumento de la depresión. Es uno de los elementos que hay.
Por tanto, si usted se encuentra un poquito estresado, funcionaría muy bien el punto, pero no se está atravesando por un estado de depresión. Sin embargo, si usted se enfrenta a un fenómeno de depresión, funcionaría muy bien trabajar con papel o con papel maché, porque además es una actividad combinada que lleva. Y también el uso de los colores. Si usted es de las personas que no sabe hacer esas cuestiones, busque. Tiene que haber algo que usted despierte interés y aprenda, que eso es otra de las ventajas, claro. Aprender en función de nuestro desarrollo, de nuestra higiene mental. Es sorprendente cómo se nos han acercado personas que nos dicen, yo aprendí en el confinamiento o cuando tuve que quedarme en casa a hacer un grupo de cosas que yo no sabía que yo podía hacer. Y esas cuestiones que aprendieron a hacer se han vuelto hoy actividades económicas que sustentan una familia. Estoy pensando la máquina de coser, el corte y costura, como habitualmente se le dice en términos muy comunes, o personas que desarrollaron habilidades para hacer macramé, trabajar el barro, trabajar otro tipo de fibras, otro tipo incluso de materiales, como la cerámica fría, y eso también tiene que ver con el desarrollo de habilidades. Ahora, ¿qué es importante aquí? No puede ser todo el tiempo. Hay que saber complementar, dosificar el tiempo en múltiples funciones. Porque si bien, por ejemplo, la novela cubana nos ilustra una de esas habilidades manuales, que es la habilidad para arreglar relojes, el exceso de la actividad daña también la higiene mental. La capacidad de tener múltiples habilidades, de tener múltiples motivaciones, de tener en este caso múltiples intereses es lo que salva al ser humano. Cada vez que digo esto recuerdo a la amiga Alina Dueña, que siempre insistía en aquello que la multiplicidad de intereses es quien nos salva. Pues de eso también se trata en los hobbies, en los entretenimientos. Es tener mascotas, es también sembrar plantas y tener alguna que otra habilidad manual. Quizás esa habilidad manual pueda ser a un nivel macro, o sea, son personas que pintan casas, son personas que son muy buenas para crear cercas en jardines, son personas que son muy buenas para hacer artesanía utilizando lo que sobró, o sea, estoy pensando en neumáticos viejos, estoy pensando quizás algo de chatarra, bueno, todo eso se puede emplear y dedique su tiempo. Conozco una persona que hace una carpeta o ha hecho a lo largo del tiempo una carpeta que se llama para el futuro o para mi jubilación, y que en esa carpeta están elementos que quiere aprender, que quiere hacer y que tiene que ver con todo eso. Bueno, pues el momento es ya. Vamos a sacar un chancecito y vamos a dedicarnos a eso también por nuestra salud mental y por nuestro bienestar, para reducir estrés, para ganar en amor propio por mis resultados y para sentirnos bien. Bueno, Dani, ha llegado el tiempo de dar acuse de recibo las llamadas telefónicas que nos han hecho los amigos televidentes. Antes, cuando decías lo del relojero, una pregunta, una niña o niño, Dani, que no pueda zafarse de esta actividad manual, ¿esto ya los padres pudieran tomarlo como una alarma? Sí, porque ya estamos haciendo un nivel de dependencia. Todas las dependencias son de alarma, por tanto hay que acudir al especialista o buscar ayuda. Bien. Josefa Rodríguez nos pregunta, ¿la casa ordenada y limpia debe proporcionar también higiene mental? Por supuesto que sí, es una de esas habilidades manuales también la limpieza del hogar, el tenerlo todo acomodado. Ahora, sigo obsesiones. Todos los límites son extremadamente preocupantes. Mirta Romero, ¿integrar un círculo de tejido me ayudará? Sí, funcionan muchísimo. Hay grandes proyectos comunitarios, incluso el proyecto Alas de Mariposa, que tiene que ver además con el cáncer relacionado con el cáncer de mama. Bueno, también trabaja las manualidades y eso es su manera terapéutica de lidiar con esos fenómenos de desprendimiento, con ese fenómeno de tristeza asociado al diagnóstico. Bueno, esta televidente no nos dejó su nombre. ¿Solamente animales, plantas y mascotas propician la higiene mental, Dan? No, hay múltiples actividades que en este caso tienen que ver con una alimentación variada, tienen que ver también con la práctica de ejercicio. Lo que estos son 3 habilidades que tienen que ver, o sea, 3 actividades que tienen muchísimo que ver con el cubano, por eso es que las retomábamos. Y bueno, por su parte, Alina y Maday nos preguntan, está muy interesante esta pregunta, ¿ver novelas turcas durante muchas horas me proporciona higiene mental? Para nada. Las dependencias, los excesos son enemigos de la higiene mental. Las novelas y las series son escapes de la realidad. Ojo con lo que se consume, cuánto se consume y los efectos que tiene. La vida real es tan rica y la vida allá afuera nos propicia tantos elementos de desarrollo. Cuando hablo de la vida de afuera, estoy hablando de la vida fuera del televisor, fuera del teléfono, fuera de las redes sociales. Tiene que ver también con nuestro proceso de crecimiento y nos propicia tantas aventuras de aprendizaje diario, que es la esencia del vivir.
La vida nadie aclara que sea fácil. Lo que sí nos aclaran es que vale la pena. Y entonces hay que intentarlo una y otra vez. Disfrutar de una caída de sol o un amanecer. Disfrutar de buena música. De organizar mi casa. De andar descalzo. De bañarme en un aguacero. Disfrutar de coger a las personas que quiero por las manos. De dar un abrazo o de decir un te quiero, un te amo. Mire, esos son elementos que realmente salvan la vida de las personas. Si usted tiene deseo de abrazar a alguien, abrácelo. Porque usted, y si eso es algo que hemos aprendido de esta pandemia, es que usted no sabe si mañana tendrá el chance para ese abrazo. Entonces, sea feliz, pero en el proceso de construir su felicidad, que es la verdadera felicidad, no en el llegué a la felicidad, porque eso no existe, simplemente es hacer, entretener, potenciar mi creatividad y mi mente y alcanzar mis resultados como una buena persona. Gracias, Dani, por acompañarnos hoy, por hacerlo siempre. Te esperamos la próxima semana con un tema igual de interesante. Seguros estamos. Gracias. Aquí Así te estaremos. despido.